Estaba en una reunión familiar cuando me entregaron un contrato y me dijeron, firma esto para transferirnos tus ahorros. Pensé que era una broma, pero luego cerraron la puerta con llave. Fue entonces cuando saqué mis propios papeles, y en ese momento se arrepintieron de todo. Déjenme explicar, he estado casada con Mark por 10 años, y hemos trabajado duro por todo lo que tenemos. Tengo una buena cuenta de ahorros, inversiones y mi nombre está en todo lo que poseemos juntos. Mark y yo siempre mantuvimos nuestras finanzas separadas, y yo pensaba que todo estaba bien, pero su familia siempre tenía problemas de dinero, tarjetas de crédito al tope, malas inversiones y préstamos que nunca pagaban. Mark siempre me prometió que mantendríamos nuestras finanzas separadas de ellos, y yo confié en él. Un día, Mark me dijo que sus papás querían hacer una reunión familiar. Dijo que su papá tenía algo importante que compartir. No estaba emocionada, pero acepté ir. Esperaba el drama de dinero de siempre, pero no estaba preparada para lo que pasó. Cuando llegamos a la casa de sus papás, toda la familia ya estaba ahí. Su papá, Richard, se puso de pie y dijo que tenían un plan que beneficiaría a todos. Su mamá, Carol, me sonrió como si fuera una niña. Sabemos que has tenido suerte con tus ahorros, dijo. Se me hundió el estómago. Miré a Mark, pero él evitó mi mirada. Su hermano, Dan, me entregó un contrato grueso. Decía que querían que transfiriera todos mis ahorros a una cuenta familiar que Richard controlaría. La razón, como yo había ahorrado dinero, era, justo, compartirlo. Me reí. No pueden estar hablando en serio. Oh, sí lo estamos, dijo Richard. Tiré los papeles sobre la mesa. No hay forma de que firme esto. Entonces, Richard cerró la puerta con llave y Carol dijo, si necesitas tiempo para pensarlo, está bien. Dan puso el contrato de nuevo en mi regazo. Léelo otra vez. Miré alrededor de la habitación. Mark no se veía sorprendido. Él ya sabía. Fue ahí cuando exploté. Con calma, metí la mano en mi bolso y, en lugar de una pluma, saqué una carpeta con los papeles de divorcio. Mark se quedó en shock. Espera, ¿qué? Me giré hacia él. Sabía que algo no estaba bien cuando insististe en mantener las finanzas separadas. Esto lo confirma todo. Mark se puso rojo. ¿Podemos hablar de esto? No, dije, tú vas a firmar esto hoy. La sonrisa de Carol desapareció. Espera un momento. No, ustedes esperen. Solté con frialdad. Vine preparada. Miré a Mark. La casa está a mi nombre. El coche es mío. Y mi cuenta de ahorros, tú nunca estuviste en ella. No te toca ni un centavo. Richard se puso morado de la furia. Maldita ingrata. Cuidado, advertí. También tengo una orden de restricción lista por si alguien aquí intenta acosarme. La habitación quedó en silencio. Luego, Dan bufó. No te atreverías a hacer esto de verdad, dijo. Saqué mi teléfono. Voy a llamar a mi abogado ahora mismo. Mark me rogó que no lo hiciera. Levanté una ceja. ¿Para qué tú y tu familia me dejen en la ruina? ¿De verdad pensaste que firmaría eso? Carol empezó a llorar. Richard estaba furioso. Dan parecía listo para golpear algo, pero me dio igual. Yo había terminado. Mark finalmente habló. Hablemos en privado. Me burlé. Oh, ahora si quieres privacidad, ¿pensaste que encerrarme aquí me asustaría? Carol se limpió las lágrimas. Así es como funcionan las familias. Compartimos. Reí con amargura. Qué curioso. Porque nadie aquí ha compartido nada conmigo excepto sus problemas. Richard apretó los puños. Estás cometiendo un gran error. Si te vas, no serás bienvenida aquí otra vez. Sonreí con burla. Oh no, ¿cómo voy a sobrevivir sin ustedes? Dan se burló. ¿Crees que eres muy lista? Pero Mark no firmará nada. Me giré hacia Mark. Si lo harás, y si no lo haces, lo lamentarás. Sus ojos se abrieron con miedo. ¿Me estás amenazando? Me incliné hacia él. No, Mark, te estoy advirtiendo. Estaba temblando. Entonces saqué más papeles. Mark se veía aterrorizado. ¿Qué es esto? Sonreí fríamente. Pruebas de tus otros pequeños secretos. Su cara se puso pálida. Mostré a la familia estados de cuenta bancarios, transferencias y falsas inversiones. Mark les había estado robando durante años. La cara de Dan se torció de ira. Maldito. Mark trató de negarlo, pero Dan ya estaba de pie, furioso. Te robaste mi dinero, gritó Dan. Richard agarró los papeles. Es por esto que me negaron el préstamo para mi negocio. Carol sollozó. Me dijiste que necesitabas ese dinero para la hipoteca. El caos estalló. Mark trataba de explicarse, pero nadie lo escuchaba. Todos estaban demasiado furiosos. Me recosté en mi asiento y observé porque ya lo sabía. Ya había descubierto que Mark les robaba a todos. Tenía las pruebas.
Mientras los gritos seguían, me levanté y tomé mi bolso. Mark se giró hacia mí, desesperado. «Me tendiste una trampa», gritó. Incliné la cabeza. «¿En serio? ¿O tú solito hiciste esto?» Antes de que Mark pudiera alcanzarme, Dan lo empujó hacia atrás. «Se acabó para ti», dijo Dan. Mark miró a su alrededor, dándose cuenta de que estaba solo. «Mamá, papá, no pueden hacerme esto». Carol negó con la cabeza. «Tú hiciste esto». Salí de la casa sintiéndome más ligera que en años, pero sabía que esto no había terminado. Mark no se rendiría tan fácilmente. Fui directo con mi abogado para presentar oficialmente los papeles del divorcio. Justo cuando estacioné, mi teléfono empezó a explotar con mensajes de su familia. Me rogaban que hablara con ellos, pero los ignoré, ya no eran mi problema. Entonces, me llegó un mensaje de un número desconocido: «¿Crees que has ganado?». Me quedé mirando la pantalla, con el corazón acelerado. El número era desconocido, pero sabía exactamente de quién se trataba. «Mark». No respondí. En su lugar, reenvié el mensaje a mi abogado y volví adentro para terminar lo que había empezado. La demanda. Durante las siguientes semanas, Mark fingió que todo seguía normal. Se negó a salir de nuestra casa, aunque su nombre no estaba en ella. Intentó vaciar nuestra cuenta de cheques conjunta, pero yo ya había movido mi parte. Y lo peor de todo, le dijo a todos que yo era la mala. Afirmaba que lo había tendido una trampa con documentos falsos, que trataba de arruinarle la vida por despecho. Al principio, su familia quiso creerle, pero luego comenzó la investigación. Dan no estaba bromeando cuando dijo que lo presentarían a cargos. Cuando la policía empezó a revisar las cuentas de Mark, las cosas se complicaron aún más para él. Resultó que no se trataba solo de pequeñas cantidades robadas a su familia, tenía varias cuentas secretas. Además, había tomado préstamos usando los nombres de sus padres sin que ellos lo supieran. Había usurpado la identidad de su hermano para estafar con una tarjeta de crédito, e incluso había malversado dinero del negocio de su padre. Cuando todo esto salió a la luz, su familia se volvió completamente contra él. Richard fue el primero en actuar, presentando una demanda contra su propio hijo para recuperar cada centavo que Mark había robado. Dan lo siguió pronto, acusándolo de fraude por sus inversiones falsas. Carol, que inicialmente lo defendió, finalmente perdió la paciencia al descubrir que había sacado una segunda hipoteca de su casa sin avisar a nadie. Los problemas legales lo golpearon de una sola vez, y yo observé desde la barrera. Pensé que esa era su última jugada desesperada, que finalmente se daría por vencido. Estaba equivocada. Una noche, aproximadamente un mes después, me despertaron golpes en la puerta principal. Revisé la hora, eran las 2:47 de la madrugada. Un presentimiento desagradable me invadió mientras agarraba mi teléfono y, al instante, escuché la puerta abrirse. «Mi nombre, sé que estás ahí adentro», dijo la voz de Mark. Me quedé inmóvil, no respondí, simplemente llamé a la policía. «Me tendiste una trampa», seguía gritando. «Me quitaste todo, ábreme la maldita puerta». No dije nada. Observé a través de mi cámara de seguridad cómo las luces rojas y azules parpadeaban afuera. Cuando llegó la policía, Mark trató de huir, pero no fue lo suficientemente rápido. Lo derribaron y lo arrestaron en el acto. A la mañana siguiente, me enteré de la razón por la que había venido. Su familia ya lo había cortado del todo, sin dinero, sin casa, sin carro, y sus problemas legales eran incluso peores de lo que había imaginado. Luego llegó el giro final, una semana después. Mi abogado me llamó con tono divertido. «Te va a encantar esto», dijo. «Mark tenía una cuenta bancaria secreta a tu nombre». Casi se me cae el café. Resultó que Mark había estado desviando el dinero robado a una cuenta a mi nombre. Probablemente planeaba echarme la culpa de todo en caso de que lo atraparan, pero cometió un error, puesto que la cuenta era legalmente mía. Me quedé con cada centavo. Mark fue enviado directo a la cárcel por fraude, robo de identidad y malversación. Yo terminé recibiendo una gran suma, el dinero que él robó de su familia, del negocio de su padre. Todo volcado en esa cuenta sumaba más de $300,000. Su familia trató de combatirlo en la corte, pero mi abogado los dejó sin argumentos en poco tiempo. «Su hijo cometió fraude», les dijo. «Si quieren acusarlo, adelante». Pero mi clienta no tuvo nada que ver con sus crímenes. No tenían caso. Mientras Mark se sentaba en una celda, yo me fui con todo lo que él había robado. Su juicio fue un desastre total para él. Las pruebas eran abrumadoras, e incluso su propio abogado se avergonzó de sus acciones. Se acumularon los cargos: robo de identidad, fraude, malversación, gran robo. Al final, el juez no mostró piedad. Mark fue condenado a 7 años de prisión, sin dinero para una buena defensa.
Lo enviaron a una prisión estatal donde los reos eran verdaderos delincuentes que no se daban importancia a sus excusas. La última vez que lo vi fue en la corte. Se veía destrozado, el cabello desordenado, la cara pálida, y su actitud confiada había desaparecido. Al salir del juzgado, él susurró: «Por favor, ayúdame». Me incliné y le dije: «¿Crees que arruiné tu vida? Tú misma la arruinaste». Luego salí sin mirar atrás. La mejor parte, ¿recuerdas esa casa de la que se negó a salir? La vendí por una enorme ganancia. También vendí el carro que él intentó adjudicarse como suyo. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más historias increíbles. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Nos encanta leer tus comentarios, así que comparte tus pensamientos abajo. Nos vemos la próxima vez. Cuídate. Entonces, ¿cuánto te dejó tu madre?, me preguntó Larry sin rodeos justo después del funeral de mi madre. No podía creer que dijera eso sin siquiera una palabra de compasión hacia mí. Debió haber pensado que la herencia ya estaba en mi cuenta porque me vio con la libreta bancaria, pero eso estaba mal como ser humano. Son unos $2 millones, dije. ¿$2 millones? ¿Eso es todo?, respondió Larry, sonriendo de una manera que me hizo sentir incómoda. Bueno, incluso después de los impuestos, deberían quedar cientos de miles. No me gustó nada su reacción. Tenía una sonrisa desagradable que me hizo sentir incómoda. No sabía qué estaba planeando, pero estaba segura de que las cosas no saldrían como él quería. Al día siguiente, Larry comenzó rápidamente con su plan, pero su pensamiento superficial le iba a costar todo. Simplemente, todavía no lo sabía. Mi nombre es Sarah Taylor. Me casé a través de un matrimonio concertado cuando tenía 19 años. El nombre de mi esposo es Larry y trabaja para una empresa. Él es 3 años mayor que yo y es el hijo mayor de la familia Owen. Sin embargo, aunque se le llama el hijo mayor, su hermano menor Frank se fue de casa después de graduarse de la universidad y no hemos estado en contacto desde entonces. Así que a Larry lo trataron como a un hijo único y mis suegros lo querían mucho. Honestamente, yo no quería casarme con Larry, pero mi madre venía de una familia que había estado dirigiendo un negocio durante generaciones. Estaba en una posición en la que no podía ir en contra de lo que mis padres decidían, así que terminé casándome con Larry. Él tampoco podía rechazar el matrimonio porque su padre estaba en el negocio. No nos casamos por amor, fue un matrimonio lejos de la felicidad. Desafortunadamente, no pudimos tener hijos. Como nos casamos jóvenes, fue difícil aceptar que no pudiéramos tener hijos y esperaba que tener un hijo mejorara nuestra situación. Pero incluso con las visitas al hospital, no sucedió. Oye, mujer estéril, ¿ya terminaste las tareas? Al principio, mis suegros, que me trataban bien cuando era jovencita, empezaron a llamarme estéril al cabo de unos años. Quiero decir, deberías poder lograrlo si haces lo que se supone que debes hacer. Es un desperdicio de dinero ir al hospital, me decía mi suegro todos los días cosas malas. Pero Larry nunca me defendió. Mientras mis suegros me regañaban, él leía el periódico o se echaba una siesta, roncando. Incluso cuando yo quería un cambio y le decía que quería trabajar, él me decía: si vas a trabajar, la gente pensará que no nos va bien, y no me dejaba salir de casa. En esa época, era común que las mujeres se convirtieran en amas de casa después de casarse. Sin embargo, vivir solo con mi suegra era honestamente una pesadilla todos los días. Nadie me ayudaba. No podía preocupar a mis padres diciéndoles que lo hiciera, y no podía escaparme porque nuestro matrimonio estaba ligado al trabajo. Aún así, pensaba que algún día sería recompensado y aguantaba desesperadamente todos los días. Sin embargo, sin importar cuántos años pasaran, la situación nunca mejoró. 19 años después de nuestro matrimonio, cuando cumplí 43 años, mi suegro murió en un accidente. Ese incidente llevó a descubrir que su empresa había estado evadiendo impuestos. Los impuestos atrasados y las multas agotaron nuestros activos. Nuestra propiedad fue embargada y la empresa se declaró en quiebra. Aunque conservamos la casa, tuvimos que dejar atrás nuestro estilo de vida cómodo. Pensé que a Larry, que tenía 45 años, le costaría encontrar un nuevo trabajo,
pero mis padres le ofrecieron uno. Gracias a eso, encontró trabajo rápidamente. Pero mi suegra se convirtió en un cascarón vacío y envejeció rápidamente. Durante un tiempo, ni siquiera tenía energía para decirme cosas malas, lo cual era un alivio, pero luego sufrió un derrame cerebral y necesitó cuidados. Con esto, realmente perdí toda esperanza de tener un hijo. Ya tenía 43 años y estaba un poco rindiéndose en mi corazón, pero ese fue el verdadero punto de inflexión para dejarlo ir. Larry, como si fuera algo natural, me encargó el cuidado de su madre. En sus días libres, holgazaneaba como antes. Larry, me gustaría que ayudaras con el cuidado de tu madre algunas veces, me armé de valor y le dije un día. Incluso si fuera solo en sus días libres, o incluso para una comida, si pudiera ayudar, significaría mucho para mí. Pero Larry frunció el ceño y dijo, Estoy trabajando, ya sabes. Déjame descansar en mis días libres. Larry no parecía entenderlo. No tengo lo que se llamaría un día libre. Después de que la empresa del padre de Larry se declarara en quiebra, mis padres empezaron a preocuparse por mí. Finalmente me dijeron, vuelve a casa. Pero, ¿qué pasaría con su madre si me iba ahora? Tenemos un cuidador que viene una vez a la semana, pero no puedo imaginarme tener el dinero para contratar a alguien todos los días para esta casa. Aunque me trataron mal, no podía abandonarla. Simplemente no estaba en mí hacerlo. Con el tiempo, Larry empezó a salir temprano de casa, incluso en sus días libres. Decía que se sentía incómodo si se quedaba en casa y se relajaba. Escuché a través de los vecinos que empezó a decir, mi esposa ni siquiera me deja relajarme en casa en mis días libres. Empezó a hacer viajes solo, y los vecinos sabían que su madre necesitaba cuidados. Saber esto, pero actuar como si me hubiera dejado todo el cuidado a mí, demostraba que no le importaba cómo lo veían los demás. Era triste ver a su madre, que amaba a Larry, siendo ignorada por él una vez que ella enfermó. A veces decía, es porque estás aquí que Larry no vendrá. Pero cuando yo respondía, debería irme entonces, se quedaba callada rápidamente. Esto continuó durante otros 19 años, y el largo periodo de cuidados finalmente terminó cuando mi suegra falleció y se reunió con su esposo. Yo estaba a punto de cumplir 59 años. Ya no sentía ningún amor por Larry, pero había llegado a un acuerdo con muchas cosas. Irme no parecía posible y probablemente pasaría el resto de mis días en esta casa. Larry era diligente solo en su trabajo y eso se notaba. Incluso después de alcanzar la edad de jubilación, le pidieron que siguiera trabajando como personal superior. Esto me permite vivir como lo hago ahora. Nunca fuimos una pareja muy unida, pero estoy agradecida por este aspecto. Nuestro matrimonio no fue bueno, pero Larry nunca intentó echarme. Probablemente ahora piensa que es demasiado tarde para eso. Todavía prefiere estar fuera de casa en sus días libres, así que he llegado a disfrutar de mi tiempo a solas. Incluso he empezado a hacer cerámica como pasatiempo. He hecho amigos a esta edad y estoy pasando días que finalmente puedo disfrutar por primera vez desde que me casé. Pero esto parece haber molestado a Larry. Estás jugando mientras yo trabajo, dijo, y un día incluso quemó mi bolso. Usé el bolso para mi clase de cerámica y Larry lo quemó en el jardín. ¿Qué estás haciendo?, lloré. No te pierdas en pasatiempos raros. Limítate a hacer las tareas del hogar, dijo. Mis materiales de cerámica y mi bolsa todavía estaban dentro de la bolsa. Incluso verter agua sobre ella fue demasiado tarde. Se convirtió en cenizas. Estaba furioso. Pensé que era demasiado tarde para el cambio, pero todavía tenía una larga vida por delante. La palabra divorcio cruzó por mi mente, pero justo cuando lo estaba considerando, otra desgracia me golpeó. Mis padres fallecieron repentinamente. Mi padre murió repentinamente de una enfermedad, y un mes después de su funeral, mi madre también enfermó y falleció. Todo sucedió tan rápido, y me sentí abrumado por la tristeza. Mi hermano Jack ya se había hecho cargo de la empresa de mi padre, y con tanta gente en los funerales de mi padre y luego de mi madre, terminé postrado en cama durante aproximadamente una semana después. Debe haber sido agotamiento mental.
Mis amigos de la clase de cerámica tuvieron la amabilidad de ver cómo estaba, pero Larry se burló de mí, diciendo, ¿cuánto tiempo vas a dormir? Yo también estaba cansado después del funeral de mamá, pero no dormí mucho. Debe ser agradable dormir todo lo que quieras sin trabajar. Puede que fuera un argumento válido, pero como palabras de un marido a una mujer, me dolió. Al día siguiente, me obligué a levantarme y volver a mi rutina diaria. Como ya no tenía el lujo de disfrutar de mis pasatiempos, mi vida era mínima, pero Larry parecía satisfecho y no le importaban mis sentimientos. Luego, algún tiempo después del funeral de mi madre, recordé que se acercaba la fecha límite de pago a la funeraria y miré la libreta bancaria. Jack estaba ocupado con el trabajo, así que le prometí hacer el pago en su nombre. Sin embargo, Larry me vio con la libreta bancaria y se acercó con una sonrisa sórdida. Entonces, ¿cuánto fue la herencia de tu madre? Me sorprendieron sus palabras. Dijo esto justo después del funeral de mi madre sin una sola palabra de preocupación por mí. Debió haber pensado que la herencia había sido depositada porque me vio mirando la libreta bancaria, pero seguramente eso es impensable para un ser humano. Respondí con torpeza. Unos $2 millones. ¿$2 millones? ¿Eso es todo? Dijo, sonriendo con una sonrisa desagradable. Bueno, incluso después de los impuestos, deberían quedar cientos de miles. ¡Qué sonrisa más horrible! No sabía lo que estaba pensando Larry, pero estaba segura de que las cosas no irían como él quería. Sin decirle nada, guardé silenciosamente la libreta bancaria. Finalmente, notando el estado de ánimo, Larry habló. Bueno, lo has pasado mal. Deberías descansar temprano hoy. Era inusual que Larry ofreciera palabras amables. Tal vez porque se sentía incómodo, lejos de hacerme feliz, me hizo sentir mal. No quería ver su rostro más, así que me fui a la cama temprano ese día. Sin embargo, algo inesperado sucedió al día siguiente. Después del desayuno, Larry se fue a trabajar como de costumbre, pero luego recibí una llamada diciendo que no se había presentado en su lugar de trabajo. Me sorprendí porque esto nunca había sucedido antes. Preocupada de que pudiera haber tenido un accidente, llamé apresuradamente a Larry, pero no pude comunicarme. Mientras caminaba de un lado a otro inquieta, entré en la sala de estar y entendí todo. En la mesa de la sala había un papel. Era un formulario de divorcio que Larry ya había llenado. En el momento en que lo vi, pensé, de ninguna manera, y revisé donde había dejado la libreta bancaria el día anterior. Como esperaba, la libreta bancaria había desaparecido. Increíble, murmuré para mis adentros. No fue un accidente ni nada. Larry probablemente había desaparecido por su cuenta. Había pensado que tramaba algo en la sala esa mañana. Al tomar esos artículos, debía estar planeando comenzar una nueva vida sin mí. Larry no me había echado antes porque estaba esperando la herencia de mis padres. La libreta bancaria robada era prueba suficiente. Incluso con esta constatación, mantuve la calma. No había necesidad de entrar en pánico. Lentamente llené el formulario de divorcio y lo llevé a la oficina de la ciudad. Larry había sembrado las semillas de su caída, decidí que necesitaba comprender plenamente que era demasiado tarde para arrepentirse. Me puse en contacto con el lugar de trabajo de Larry y les dije, yo tampoco puedo comunicarme con él, pero no parece un accidente. Te lo haré saber tan pronto como me comunique. Disculpen las molestias. El lugar de trabajo dijo que lo tratarían como una licencia paga por el día y le desearon lo mejor, lo que me hizo envidiar a Larry por tener un lugar de trabajo tan bueno. Después de todo, era una empresa presentada por mis padres. Esperaba que fuera sincero con su lugar de trabajo, pero ahora iba a ser un extraño para mí. Conseguí presentar el formulario de divorcio con éxito. Después de pasar por tanto, es sorprendente lo fácil que me liberé. Me pregunté si mi vida podría haber sido diferente si me hubiera divorciado antes. Mientras estaba empacando mis cosas, sonó mi teléfono. Era Larry, que no había respondido a mis llamadas antes. Sabía lo que diría, así que lo ignoré y seguí empacando. El teléfono siguió sonando una y otra vez. Finalmente, incluso el teléfono de la casa comenzó a sonar.
Probablemente era Larry, y era tan molesto que decidí responder de mala gana. Hola, dije casualmente. Efectivamente, escuché la voz de pánico de Larry al otro lado de la línea. Sí, llamé porque me informaron que no se había presentado a trabajar. Debería comunicarse con su lugar de trabajo de inmediato. Ese no es el problema en este momento, me interrumpió Larry, gritando, no puedo retirar el dinero. Al escuchar su voz, no pude evitar estallar en risas. Entonces finalmente se dio cuenta, ¿eh? Pensé que no se había dado cuenta porque robó la libreta bancaria a toda prisa. Mi identificación. ¿No recuerdas qué? No, ¿no te acuerdas? Estaba en la bolsa de mi clase de cerámica, respondí, riendo. Larry sonaba nervioso. Entonces esta identificación, ¿no está vencida? No lo sé. Después de que tu madre falleció, te pedí repetidamente que te encargaras del papeleo. Fui al banco para el procedimiento, pero me dijeron que no se podía hacer porque yo no era el heredero. Así que la libreta bancaria quedó intacta y solo quedaron unos pocos dólares. No te hagas el tonto. Tienes que organizar bien las cosas para alguien que ya no está aquí, ¿verdad? Dijiste que te ocuparías de ello en algún momento, así que tenlo en cuenta. No me culpes. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer con esta libreta bancaria? ¿Qué hacer o no hacer, a menos que vaya a hacer el papeleo? No hay nada que se pueda hacer al respecto. Mientras hablaba, Larry seguía quejándose, pero no tenía ganas de responder y me quedé en silencio. Impaciente, Larry parecía haber regresado al cajero del banco para explicarle la situación. Quemé accidentalmente el DNI. No se puede hacer nada, tal vez por poder. Mira, estoy hablando por teléfono con mi esposa ahora mismo. Disculpe, póngalo en altavoz, y también pude escuchar la voz preocupada del cajero. Cuestioné sus palabras. Larry, ¿de qué estás hablando? Sabes que no puedes hacer algo así como un extraño, ¿verdad? Los papeles del divorcio se procesaron correctamente ahora mismo, gracias por la preparación. Adiós. Dije. Lo que quería decir y colgué el teléfono. Estoy segura de que el cajero del banco también escuchó mis últimas palabras. A estas alturas, Larry debe estar pálido de la sorpresa o rojo de ira. Solo imaginarlo me hizo reír. Sabía que tenía que salir de la casa antes de que regresara. Con ese pensamiento, empaqué rápidamente mis cosas y salí de la casa. Mi destino era la antigua casa de mi familia, que estaba vacía después de que mis padres fallecieran. Había heredado esa casa, así como los activos de mi madre por administrar su empresa, por un total de 15 millones de pesos. Sin embargo, heredar una gran suma de efectivo no sería seguro si Larry se enteraba, especialmente porque no teníamos hijos. Así que heredé lo suficiente para vivir cómodamente, unos 2 millones de dólares. El resto era la casa familiar, los vestidos de mi madre, bellamente conservados, y las antigüedades de mi padre. Si se tasaban estas reliquias, valdrían mucho. Tenía el permiso de mi hermano Jack para este arreglo. Jack se había mudado después de casarse y le preocupaba que la casa familiar quedara vacía. Tenía hijos y se había hecho cargo de la empresa, así que estaba feliz de heredar solo el dinero en efectivo. Terminamos las conversaciones sobre la herencia pacíficamente. Después de llegar a la casa familiar, le informé a Jack que me había divorciado de Larry y que viviría allí. Él dijo, si vas a vivir en la casa familiar, no estará vacía, lo cual es un alivio. Pero, ¿estás de acuerdo con divorciarte de Larry, Sarah? Sí, respondí, no tenemos hijos, y nuestros padres han fallecido. Si ambos queremos el divorcio, entonces es lo mejor. Quiero reiniciar mi vida y no me arrepiento. A Jack le preocupaba que me quedara sola, pero vivir como sirvienta de Larry de por vida habría sido peor. Además, si pudiera pasar los últimos momentos de mi vida en esta casa donde tenía muchos recuerdos con mi familia, incluso si estuviera sola, sería feliz. Larry me siguió llamando muchas veces después de eso, pero no pensó que estaría en la casa familiar y nunca vino a visitarme. Ese día, lo pasé sola en paz. La casa estaba solitaria sin una familia,
pero me sentí aliviada desde el fondo de mi corazón. Al día siguiente, finalmente reuní la energía para hacer un depósito. La libreta bancaria estaba con Larry y fue un poco problemático recuperarla. Decidí ir alrededor de las 5 de la mañana, asumiendo que Larry estaría dormido. Cuando llegué a casa y abrí la puerta principal, me invadió el olor a alcohol. Vaya, no pude evitar hacer una mueca ante el olor. Al entrar en la sala de estar, vi latas de cerveza esparcidas por todas partes. Mi libreta bancaria estaba rota y dejada sobre la mesa. Esto es terrible. Romper la libreta bancaria de alguien de esta manera, no importa lo enojada que estés, está mal. Recogí los pedazos y los metí en mi bolso. También tomé algo de ropa y volví a la casa de mi familia. Luego me dirigí al banco. Cuando me acerqué a la entrada, escuché que alguien gritaba, «Sarah». Era Larry. Había estado esperándome. Noté que la libreta bancaria había desaparecido, así que pensé que vendrías aquí. Si vengo aquí o no, no es asunto tuyo, dije. No digas eso. Hemos estado juntos durante tanto tiempo. A pesar de que el divorcio estaba finalizado, todavía hablaba así. Lo ignoré y entré al banco. Larry siguió tratando de hablarme, pero lo ignoré firmemente. Fue entonces cuando ocurrió. «Hermano, no es Sarah», gritó alguien. «Frank. ¿Por qué estás aquí?» Era el hermano de Larry, Frank. Tanto Larry como yo nos sorprendimos de verlo. Casi nunca veíamos a Frank, normalmente solo en los funerales. Habían pasado unos 43 años desde que me casé con Larry, y probablemente esta era la tercera vez que me encontraba con Frank. Había querido cortar lazos con la familia, pero sus padres, preocupados por la reputación de su empresa, le rogaron que al menos se presentara a los eventos familiares importantes. Como nos habíamos conocido en el funeral de mi suegra hacía unos años, probablemente nos reconoció. «Ah, estoy aquí por la herencia de los bienes de mamá. Pensé en comprobar el saldo y luego informarte también», dijo Frank. Los ojos de Larry se iluminaron. Yo también estaba sorprendida. Pensé que solo quedaban unos pocos dólares en la cuenta bancaria, pero según Frank, también había fideicomisos de inversión creados hace mucho tiempo y cajas de seguridad alquiladas durante la vida de su padre. Frank se había enterado por su madre antes de que falleciera. Ella le había enviado un mensaje diciendo, «Si pasa algo, ocúpate tú». Sin embargo, debido a su ajetreada vida, le había llevado tanto tiempo actuar. Frank nos miró a Larry y a mí en tono de disculpa. Había una carta en la caja de seguridad junto con algunas joyas. Mamá dijo que todo su patrimonio debería ir a Sarah. ¿Qué? Me sorprendieron las palabras de Frank, pero Larry parecía aún más sorprendido. Frank sacó una carta de los documentos que tenía consigo. Reconocí el membrete porque lo había comprado para mi suegra. La carta decía claramente que todas las joyas de la caja de seguridad y otros bienes deberían ir a mí, su nuera, Sarah. Podía imaginar a mi suegra escribiéndola cuidadosamente. Recordé haberle preguntado si necesitaba la carta, pero ella había respondido fríamente, «No tiene nada que ver contigo». Tal vez ella tenía la intención de escribir esta carta en ese momento. Me tapé la boca con sorpresa. «Sarah, te has estado ocupando de todo por tu cuenta, ¿no?», dijo Frank. A pesar de las cosas malas que había dicho mi suegra, ella lo sentía y quería que yo me encargara de la herencia. Sabía que si se lo contaba a Larry, probablemente él intentaría mantenerlo en secreto. A mi lado, la cara de Larry se puso roja y empezó a temblar. Bueno, nunca tuve la intención de heredar nada, pero como heredero legal, pensé que tenía que encargarme de ello. Es solo una cuestión de cambiar el nombre a Sarah, así que eso no debería ser un problema para ti, ¿verdad, Larry?, dijo Frank con indiferencia, sin saber nada sobre nuestro divorcio. Más tarde, me llamaron al mostrador del banco. Larry, sin ningún propósito, se quedó sentado en el vestíbulo sin la energía para seguir. Ese día, completé la emisión de la libreta bancaria y la transferencia de la casa familiar. Me adelantaré, Sarah. Te contactaré de nuevo, dijo Frank, dejándonos a Larry y a mí en el banco. Regresé a casa sano y salvo.
Frank se puso en contacto conmigo más tarde y me explicó que Larry había protestado diciendo que esa carta no es válida, pero Frank lo convenció diciéndole que respeta los deseos de mamá. Sin embargo, al no poder satisfacer a Larry, Frank visitó a un abogado para que le asesorara gratuitamente. Aunque la carta no podía reconocerse como un testamento oficial, el abogado sugirió que llegar a un acuerdo mediante un diálogo sería más rentable que contratar a un abogado. Larry aceptó heredar la casa. Los fondos de inversión no valían mucho y Larry renunció a regañadientes a ellos y a las joyas. Así pues, recibí formalmente el patrimonio de mi suegra. Si Sarah recibe el patrimonio de mamá, yo debería recibirlo para mi suegra. No, Larry discutió con el abogado, pero eso era otro asunto. Era vergonzoso. Incluso el abogado lo regañó. Larry no pudo aceptarlo y finalmente me localizó en la casa familiar y se presentó en mi puerta. Me equivoqué. Empecemos de nuevo, suplicó. Al darse cuenta de que no podía conseguir nada, se arrodilló en la puerta pidiendo reconciliación. ¿Empezar de nuevo? Para empezar, nunca hubo amor entre nosotros. ¿Qué hay para empezar de nuevo? Por primera vez, me sentí libre de decir lo que pensaba. Compartí mis sentimientos de larga data con Larry. Se quedó en silencio, aparentemente arrepintiéndose de sus acciones por primera vez, y no pude evitar sonreír. Al menos todavía tienes la casa, ¿verdad? ¿Te has puesto en contacto con tu lugar de trabajo? Si estás tan desesperado por dinero, será mejor que trabajes duro y no pierdas tu trabajo. Después de decir eso, cerré la puerta. Finalmente había terminado. La libreta bancaria contenía activos dejados por nuestras madres, y con esto, seguramente podría vivir cómodamente a partir de ahora. Larry, sin embargo, siguió ausentándose del trabajo sin informar a su lugar de trabajo, lo que llevó a su despido. Yo le había advertido. Sin siquiera su pasión por el trabajo, ¿qué le quedaba? Tal vez su duro trabajo no fuera por responsabilidad sino para mantener su dignidad. Ahora, sin nadie a quien mostrar su dignidad y extrañando el dinero fácil que pensaba que conseguiría, no sería sorprendente que sintiera que había perdido su propósito en la vida. Aunque yo estaba preocupado por alguien con quien había pasado años, eso era todo. No tenía intención de ayudarlo. Te pido disculpas de verdad por los problemas que te he causado, Sarah. Es realmente lamentable, dijo Frank. Fue el único que se disculpó y me dijo que ya no necesitaba tratar con Larry. Al darse cuenta de los problemas de la familia desde el principio, Frank se había ido de casa joven y probablemente ahora vivía feliz sin involucrarse en ese hogar. Larry se había vuelto un recluso, pero a su edad, probablemente podría vivir de su pensión. Querer empezar de nuevo demostraba que tenía algo de coraje al menos, pero debería intentar empezar de nuevo por su cuenta. Empecé a asistir a clases de cerámica de nuevo y mis amigos estaban encantados con mi regreso. No me había dado cuenta de lo agradable que podía ser pasar tiempo solo para mí. En la clase de cerámica, incluso conocí a alguien maravilloso. Aunque había jurado no casarme, estar con alguien que me ama también podría ser una forma de felicidad. En lugar de estar sola para siempre, podría ser mejor abrazar nuevos comienzos. Puede parecer demasiado tarde, pero al igual que con el divorcio, nunca es demasiado tarde. Mientras estés vivo, cualquiera puede encontrar la felicidad, sin importar tu edad. Yo creo en eso.